Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga esta mañana, esta preciosa mañana que el Señor nos da para buscar su santo nombre. Hace un tiempo estaba meditando en este salmo y sabemos que los salmos básicamente son cantos inspirados por Dios. Pero en estos salmos a veces habían palabras que yo no entendía. Y hay como unas instrucciones. Y son esas palabritas, por ejemplo, en el Salmo 68, versículo 7. Dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Pero en el versículo 7 hay una palabra que no hace parte como tal del versículo y dice Selah. ¿Se han visto que hay a veces como palabritas en los que uno dice esto qué será? Bueno, investigando, hermanos, no es claro el significado, pero los estudiosos coinciden en que era una instrucción musical, donde cuando se cantara o se leyera este versículo, los que lo estuvieran haciendo debían hacer una pausa y meditar en este versículo, como un silencio. Y es que, hermanos amados, como dice el canto, la vida y los afanes nos pueden desviar. Y siempre, hermanos, por más saturados que estemos, y lo digo por experiencia propia, debemos de hacer un pause y meditar en las maravillas y en las grandezas de nuestro Dios. Y mira donde aquí dan esa instrucción cuando dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Amados hermanos, no dice cuando el pueblo anduvo en el desierto, dice que Dios anduvo con ellos. Y amados hermanos, van a haber situaciones en la vida donde vamos a pensar que estamos solos. Pero aquí es donde el Señor nos dice: detente, detén tu loca carrera, tus afanes, tus espinos, y medita en esto. Dios anduvo o anda con nosotros en medio del desierto. No estamos solos, amados hermanos. El Señor camina con nosotros. El versículo 19 también dice esta palabra: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Él es Dios de nuestra salvación. Y allí también esa instrucción: silencio y meditemos en esto. Él es el Dios de nuestra salvación. Qué hermoso, ¿no? Por eso no podemos andar, hermanos, como el pastor nos ha instruido muchas veces, leyendo la Biblia porque tengo que cumplir algo, sino que detente y medita en este versículo. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, y Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el único refugio seguro, el único que nos puede dar salvación. Versículo 32: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Amados hermanos, en medio de este desierto, por el cual estamos cruzando, porque estamos haciendo el mismo viaje que el pueblo de Israel, un viaje del desierto, de esta tierra árida, a la gloria. Pero Él nos dice también allí, en medio de eso, que Él camina con nosotros, no que nosotros estamos caminando solos, que Él es el Dios de nuestra salvación. Y ahora nos dice: cantad al Señor, cantad reinos de la tierra.
Amados hermanos, qué lindo es poder presentarse delante del Señor y ofrecerle a Él sacrificios de alabanza. Amados hermanos, y si no reconocemos que Dios camina con nosotros en este desierto, y si no reconocemos que Dios es nuestra salvación, no va a haber un canto en nuestro corazón. ¿Saben por qué, hermanos, hay una falta de alabanza en nuestra vida? Y no estoy hablando de este momento de la iglesia. En nuestra cotidianidad uno puede estar alabando a Dios aún mientras está trabajando. Y no es una excusa, no, yo ya alabé a Dios. Hay que sacar un momento y alabarle. Pero usted puede estar alabando a Dios en todo tiempo. Cuando el Señor sienta la presencia del Señor, puede cantar aún en su corazón. Pero si no reconocemos que Él es nuestro Dios y camina con nosotros, sino que estoy en este desierto solo y con falta de gratitud, nunca va a haber un canto de alabanza. Por eso, amados hermanos, no tomamos los tiempos de alabanza en cualquier momento de nuestra vida en serio, porque creemos que nosotros mismos podemos salir de nuestras propias situaciones, o podemos creer que nosotros mismos podemos salvarnos de ciertas situaciones, y Dios es el único que trae salvación a nuestras vidas. Amén. Meditemos en esto. Cuando usted lea los salmos y se encuentre esta palabra, Selah, pare y medite qué me está diciendo el Señor. Unos tiempos de reflexión. Así que busquemos a nuestro Dios, quien es nuestra salvación, quien es que camina con nosotros y no nos ha dejado solos. Busquémoslo con todo nuestro corazón esta mañana. Señor, estamos aquí, Señor, congregados en tu nombre, Señor, para alabar y glorificar al Dios bondadoso, al Dios bueno y misericordioso, Señor, que no nos deja solos en nuestras situaciones difíciles, quien no nos abandona, Señor, en medio del sequedal del desierto, quien no nos abandona aún en el horno de fuego, Señor precioso. Bendecimos y adoramos a ese Dios que nos mira de cerca, a ese Dios que camina con nosotros en el desierto, a un Dios que no es un Dios lejano, Señor, sino que camina en medio de su pueblo, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor precioso, porque tú eres un Dios, Señor, que se compadece de su pueblo, que se compadece de nuestra condición, de nuestra necesidad. Señor, por eso te adoramos y te alabamos, Señor, porque muy bueno has sido tú, Señor Dios Todopoderoso, porque muy bueno has sido tú, Dios de Israel, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, queremos reconocerte en todos nuestros caminos. Queremos reconocerte en todos nuestros caminos, Señor precioso. Dios omnipotente, tú eres, Señor, el único Dios verdadero, el único Dios, Señor, que toca la puerta de nuestro corazón, Señor, esperando que abramos, Señor precioso. Oh, por eso queremos, Señor, en esta mañana
conocerte, Señor. Reconocer que tú eres Dios, Señor precioso. Adorar y exaltar al Cordero Santo, al único Dios, Señor, que camina con nosotros. Te adoramos, Señor precioso, bendito, al Dios de toda carne, al Dios de toda gracia. Adoramos y bendecimos al Dios Todopoderoso. Glorioso y maravilloso eres, Señor precioso. Gracias, Señor maravilloso. Gracias, Señor, que nunca nos desamparas ni nos dejas. Nunca nos desamparas ni nos dejas, Señor precioso. No nos dejarás ni nos desampararás, Señor precioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Oh, mi Dios y mi Rey, te adoramos y te exaltamos. Incomparable, Señor, incomparable eres tú. Incomparable eres tú, Señor precioso. Que a pesar de lo que somos, Señor, continúa siendo fiel, Señor. Oh, bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Aleluya, Señor precioso. Digno de ser exaltado, Señor. Gracias, Señor precioso. Adoramos, adoramos, adoramos su nombre,
gracias porque te humillas para caminar con nosotros. Oh, gracias, mi Cristo precioso, por tu gran bondad, Señor. Aleluya, Señor. Porque Dios es salvación mía, confiaré, no temeré. Porque Dios es salvación mía, confiaré, no temeré. Levantaré y saldré en el nombre de Jehová. Levantaré y saldré en su nombre, declararé el Señor me levantaré, saldré, aleluya, de Jehová, me levantaré y saldré, en su nombre, declararé el Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero la iglesia se mueve, la iglesia se mueve, la lucha será, la lucha será, le marchamos a bandero, la iglesia se mueve.
es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Él es el Rey de Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y Él vive por la eternidad. Cristo vive por
la sangre de Cristo.
Gracias por pagar mi deuda impagable, Señor. Gracias por tomar mi lugar, Señor precioso. Oh, una salvación tan grande, Señor, que no podemos ni podríamos pagar ni en 10 eternidades. Pero tú, Señor, tú lo sabías, Señor precioso, y sabías que tú eras el único que podía pagar esa deuda, entregando tu vida en la cruz. Gracias, Señor. Gracias y ayúdanos a llevar esa cruz cada día, Señor. A negarnos a nosotros mismos y llevar tu cruz, Señor. Te lo ruego y te lo suplico, Señor. Que el justo se ha removido, Dios jamás permitirá que el
Es cosa maravillosa, pero es verdad. Tú, el Dios Todopoderoso, quieres caminar con nosotros. Quieres andar con nosotros. Es inconcebible, es increíble. El Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, quiera caminar con el hombre. Oh, si anheláramos caminar contigo, Señor. Danos ese deseo. Danos ese deseo. Te lo suplicamos. Danos el deseo de caminar contigo, Señor. Por favor. Para que nuestros pies anden en el camino recto, para que nuestros pies caminen por tus sendas de justicia, Señor. Hazlo, que se escuche la voz y corran en pos de ti aquellos que anhelan caminar contigo, Señor. Por tu gracia bendita, Señor. Por tu gracia maravillosa. Y por el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Buenos días, hermanos. Estamos hablando en estos últimos domingos acerca de la venida del Señor. Y esta mañana queremos hablar de uno de los aspectos más importantes. Ya vimos una introducción el primer domingo. Será un tiempo de burladores, según el apóstol Pedro. Vimos el segundo domingo que será un tiempo de incredulidad. Examinamos la vida del sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y en la última sesión estuvimos viendo cómo será un día de tinieblas, pero también de luz. El profeta Amós dice: será día de tinieblas y no de luz, pero está haciendo referencia principalmente a todos aquellos que no están con el Señor, que no han permanecido en su palabra y en sus mandamientos. Pero para aquellos que lo esperan, para aquellos que ya caminan con Él,
sí será un día de luz, sí será un día de gozo, sí será un día de salvación. Esta mañana veremos uno de los aspectos más importantes acerca de la venida del Señor. Vayan a Malaquías capítulo 4. Los últimos 2 versículos del libro del profeta Malaquías, versículo número 5 y versículo número 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a hablar un poco de esto porque quiero que lo veamos en 2 partes. No vayan ahí, pero Mateo capítulo 11 y el verso 14. Dice Jesús personalmente que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Y no hablaremos aún de Juan el Bautista. Iremos, según el Evangelio de Lucas, viendo evento tras evento qué personas y qué situaciones se dieron en medio de la primera venida de Cristo Jesús. Y ya veremos cuando lleguemos a esa parte en el Evangelio de Lucas. Cuando Malaquías dice en el capítulo 4 y el verso 5, les cité Mateo 11, 14, y si queréis recibirlo, hablando el Señor Jesús de Juan el Bautista, Él es aquel Elías que había de venir. Amén. Pero cuando uno lee Malaquías capítulo 4, que es bien corto, son solamente 6 versículos. El capítulo 4 empieza diciendo: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿De cuál venida está hablando ahí? ¿De la primera o de la segunda? ¿Eso pasó en la primera venida? No sucedió en la primera venida. Amén. No sucedió en la primera venida. Es seguro que está hablando de la segunda venida. Ahora, el contexto del versículo 5 y 6, al parecer, es la segunda venida. Entonces, teniendo en mente que el contexto del versículo 5 y 6 es la segunda venida, leámoslo de nuevo. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, pero hermano, acabas de leer en Mateo 11 que el Señor dice que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Sí, pero como son 2 venidas, Elías vendría 2 veces. Amén. ¿Queda claro eso? Esa parte quiero aclararla porque esta mañana hablaremos del espíritu de Elías, viendo la vida de Elías y no viéndola tanto desde el punto de Juan el Bautista, aunque sí mencionaremos lo que se dice de Juan el Bautista, por lo menos hoy, porque es un mensaje
El mensaje que Juan transmitió en la primera venida es vigente para la segunda venida. La primera vez que aparece ese mensaje no está en los evangelios, aparece en el libro de Isaías. Vayan ahí por favor, Isaías 40, verso 3 y 4. Entonces no quiero que todavía veamos la vida de Juan el Bautista, quiero que veamos a Elías. Porque la afirmación que se nos hace es que Elías tiene que venir primero, y el pueblo lo sabía. El pueblo le dijo varias veces al Señor: Señor, pero hemos leído en las escrituras que Elías tiene que venir primero. Y el Señor les dice: bueno, si así lo quieren recibir, Juan el Bautista era el Elías que había de venir. Pero Jesús mismo sabía en su conocimiento que el Padre le había dado, y siendo él Dios, él sabía que había una segunda venida y que Elías participaría de esa segunda venida. Amén. Isaías capítulo 40 y verso 3 dice: voz que clama en el desierto. ¿Sí están ahí? Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Solo voy a mencionar algo de Juan el Bautista hoy, que es importante. Cuando Juan el Bautista aparece, él aparece en el desierto. Pero aquí no nos está diciendo Juan el Bautista. Cuando leemos Isaías, leemos de una voz que clama en el desierto. Ahora voy a mencionar a Juan el Bautista para que entendamos por qué dice Isaías esto y por qué Dios escogió esta manera. Es la razón por la que voy a mencionar a Juan el Bautista. Cuando en la primera venida la gente vio a Juan el Bautista y vio que estaba en el desierto y que la gente tenía que salir al desierto para escucharlo, el pueblo entendía claramente algo que tal vez nosotros no. Lo primero que venía a la mente de las personas que salían al desierto a buscar a Juan el Bautista para escucharlo era el éxodo. Lo primero que las personas traían a su memoria era sus antepasados, a su pueblo saliendo de Egipto y entrando al desierto. Amén. Era obvio que el Señor les estaba hablando de eso y estaba trayendo a su memoria ese evento tan importante en la historia del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros eso? Porque en la segunda venida será igual. En la segunda venida, esa voz, ¿que es la voz de quién? ¿De quién es la voz? De Dios. Va a ser oída en el mismo lugar. Va a ser escuchada en el mismo lugar. Isaías da un detalle que los evangelios como que no sé si es un asunto de traducción o así fue tomado. Dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si nosotros queremos escuchar esa voz, no la escucharemos en el bullicio, en el ruido de la ciudad. Será en la soledad del desierto. ¿Qué es lo que implica para nosotros hoy el desierto? Yo sé, puede implicar aflicciones, sufrimientos, pero en este caso no es la aplicación más importante para nosotros. La voz del Señor que va a preparar el camino, porque quien preparará el camino será esa voz.
habrá una participación nuestra, pero será el fruto de esa voz la preparación del camino. Allanará el camino, enderezará lo torcido. Todo lo alto, todo lo alto que es símbolo de orgullo tendrá que bajarse, humillarse. Todo tendrá que ser nivelado. La idea ahí es que haya una nivelación, que el camino sea totalmente recto. Y no escucharemos esa voz si no salimos al desierto. Yo sé, el desierto habla de aflicciones, de pruebas, pero también habla de lo que el profeta Isaías aquí menciona: soledad. Es una oportunidad para estar a solas con Dios. El desierto no solamente habla de aflicción. De hecho, las escrituras dicen que el Señor llevó a su pueblo al desierto para poder hablarle al corazón. Pero el desierto implica que usted y yo estamos abandonando, ¿qué cosa? Egipto, el mundo. Egipto representa el mundo. Si no estamos abandonando Egipto, hermanos, escuchen, esto es muy importante, porque si no se concreta este primer paso, todo lo demás no se dará. Todo lo demás se cancela, porque todo inicia con esa voz. Todo comienza con esa voz. ¿Estamos en un desierto, sí o no? Y cuando les pregunto si estamos en un desierto, sí o no, lo que intento poner en sus mentes es si estamos saliendo de Egipto o no. Si hemos abandonado el ruido, el bullicio, la idolatría que representa la ciudad. Egipto, Babilonia, es lo mismo. Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Hay una separación o no? Estamos intentando por lo menos hacer una separación entre el mundo y nosotros, sí o no. Eso es lo que implica el desierto en este punto. Y lo que queda claro, y lo que quiero que quede claro, es que si no estamos saliendo al desierto, no escucharemos la voz. Porque la voz será oída ¿dónde? Solo en el desierto. Si hay cristianos que quieren seguir en el afán, en el corre-corre, en el bullicio de la ciudad, de los afanes, de los quehaceres, no escucharán esa voz, hermanos. No la oirán. Y no van a obtener el beneficio que trae esa voz. Porque yo sé que dice: preparen el camino del Señor, como si dependiera de nosotros. Y sí hay una participación nuestra, pero depende de su voz. Porque su voz y su palabra es lo que endereza al hombre. Ya hemos hablado mucho de su palabra, del poder de su palabra, del efecto que su palabra tiene. Remítase a cuando hablamos de la espada del Espíritu en la enseñanza del estudio bíblico del libro de los Efesios, hablando específicamente de la armadura de Dios. No vamos a poder oír la voz si estamos todavía metidos en la ciudad. ¿Cuál Lot que no quiere salir de ahí? Y allá está la voz, lejos, en la soledad, en el silencio, en la quietud. Allá está esa voz diciendo: preparen el camino, enderecen lo torcido, allanen lo áspero. Preparen, porque el Señor viene y no va a pasar por cualquier camino. Amén. No va a pasar por cualquier camino. Cuando un personaje importante, rey o lo que sea, o presidente, va a pasar por algún lugar, quienes viven ahí intentan embellecer el camino para que cuando ese hombre importante pase por ahí se sienta agradado. Hasta en lo natural es una realidad. Lo primero que tenemos que entender con esta situación de Elías, porque Isaías 40 está haciendo referencia a Elías. Amén. ¿Queda claro eso? No solo a Juan el Bautista. No solo a Juan el Bautista. De hecho, esa verdad se cumplió con Elías
cuando llevó al pueblo, sacó al pueblo de la ciudad y lo llevó al monte para ofrecer sacrificios, y puso a prueba los ídolos de Baal, y quedó de manifiesto que Baal no era nada. Los sacó de la ciudad para hablarles y les dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues es hora de que lo sigan. Si Baal es Dios, entonces sigan a Baal y perezcan con Baal. El desierto habla de esa separación, de esa renuncia al mundo. Escuchen, de esa renuncia a Egipto. Y hay cristianos en la iglesia hoy que todavía no han renunciado al mundo. Están en la iglesia, pero el mundo sigue en ellos. Habitan, como dice la escritura, en moradas de maldad. No quieren salir al desierto. No quieren desligarse del mundo, separarse del mundo. Hay comodidades en el mundo que no les permiten ir al desierto. Porque en el desierto no están esas comodidades, al parecer. ¿Estamos camino del desierto, sí o no? Todavía hay tiempo para escuchar este llamado de atención y salir del mundo, romper con el mundo, como dice el canto: rompe el amor del mundo, déjalo, ven al desierto. Y en el desierto el Señor nos hablará de amores, ahí aprenderemos a amarlo. Porque ir al desierto es renunciar a los amores del mundo, a los amores de otros dioses. Pero quien se niega a dejar a un lado sus afanes, como le digo, las cadenas que los atan, esa voz no será oída, hermanos. Esa voz solo será oída en el desierto. Esa voz solo será escuchada por aquellos que se sacrifican yendo al desierto, dejando atrás lo que la carne ha construido, sin temor, porque es lo que dice. Es lo que dice, están ahí en Malaquías, ¿cierto? Malaquías 4:2, es lo que dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. La Biblia deja claro que cuando el pueblo salió de Egipto, debido a que Dios arrasó Egipto, lo dejó como una destrucción total, hubieron personas de ahí que salieron con el pueblo, personas que no eran israelitas, que se mezclaron con el pueblo, porque por alguna razón tuvieron temor y dijeron: no, pues aquí no queda nada, vámonos con estos. Pero no tenían la convicción de que estaban caminando en pos del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. Y así hay personas hoy en la iglesia, es cierto, han salido tal vez del mundo, entre comillas, porque han visto que otras personas lo hacen y van como caminando detrás de ellos, pero sin la convicción de que se va al desierto para que Dios te hable al corazón. El bullicio, el ruido de la ciudad, el ruido de los quehaceres, el ruido de los afanes no va a permitirle al creyente oír la voz de Dios. Esa voz que tiene el poder para preparar el camino y que nosotros podamos estar ahí esperándolo. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esto es lo que les decía el domingo pasado. Para unos fuego abrasador, serán consumidos como estopa y no quedará nada. Para otros gozo, alegría, saltando de gozo, porque el Señor trae salvación sobre sus alas. Pero esa salvación será para aquellos que salen al desierto. No como el pueblo que ya estando en el desierto
Tenía cada uno su propia tienda y se paraban a la puerta de su tienda cuando la gloria de Jehová descendía sobre el tabernáculo, cuando la nube descendía. Ellos no iban al tabernáculo, se quedaban ahí cada uno en la puertica de su tienda, y solo Moisés y Josué se iban al tabernáculo y adoraban. Ellos no querían abandonar su tienda, no querían el oprobio de salir de la ciudad, como dice Hebreos. Tal vez vayamos ahí al final, pero quiero que veamos algo más de lo que dice Malaquías. Pasen al capítulo 3, unas páginas antes. El pasaje de Lucas, para los que toman nota, donde se cita Isaías 40. El pasaje de Lucas donde se cita Isaías 40 es Lucas 3, del 4 al 5. Para que noten que no se habla de la soledad. No se menciona como lo menciona el profeta. Malaquías capítulo 3, ya lo habíamos leído, pero veamos algo aquí. Como lo que pretendemos esta mañana es ver la venida del Espíritu. Ya sabemos, entendemos que Elías y Juan el Bautista representan ¿qué cosa? El Espíritu de arrepentimiento. Vamos a ver que aquí en este caso hay un detalle que es muy importante. He aquí, verso 1 del capítulo 3 de Malaquías. He aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es el mensajero? Elías y Juan el Bautista. Es el espíritu de arrepentimiento, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí quiero ver dos detalles rápidamente. Uno, vendrá súbitamente, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Lo leyeron o no lo leyeron? A su templo. O sea, que lo verán ¿quiénes? ¿Los que estén afuera del templo o dentro? Dentro del templo, y ya lo veremos cuando examinemos la vida de Ana y de Simeón. Hay que estar dentro del templo. Y lo segundo es que dice: y el ángel del Señor, a quien vosotros ¿qué? Deseáis. Hay que desearlo, hermanos. Ahora, ¿quién producirá ese deseo en nosotros? ¿Quién hará que nosotros permanezcamos en su morada? No solo aquí en el templo con los hermanos, sino en el secreto de Dios, en la comunión con Dios. Será la voz del mensajero. Pero ese mensajero viene, y cuando viene hace algo. ¿Qué hace? Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ya este pasaje lo vimos. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Cuando la voz llegue, como necesita enderezar el camino, allanar el camino. Allanar un camino implica quitar la suciedad, las rocas, lo que estorba. Por eso empieza a decir en el versículo 2 y 3 que Él traerá fuego de prueba, y afinará a los hijos de Leví como se purifica la plata,
como se purifica el oro. ¿Y eso cómo es? Se mete la plata, el metal precioso, en un crisol, en una bandeja, y se le mete fuego. Y cuando se le mete fuego, la suciedad de ese metal empieza a surgir y a salir en la superficie. Y es fácil quitarla. Es decir, lo que está oculto en el corazón del hombre sale a la luz. Es el trabajo principal de Elías, venir a nosotros y con su voz hacer que lo que está oculto en nuestro corazón, lo profundo, salga, para que Dios pueda limpiarlo y así seamos para Él como una alhaja preciosa, como una joya limpia, purificada. Ahora vayamos a Primera de Reyes capítulo 17. Y veamos esto que están leyendo ahí, esto que acabamos de leer en Malaquías, veámoslo cómo sucedió aquí. Y veamos que la figura es preciosa, hermanos. Primera de Reyes capítulo 17 y verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, a Elías, ¿están ahí? Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No sigan leyendo. Permítanme mostrarles cómo desde el principio todo encaja. Porque Dios es un Dios de detalles. Y las figuras en la Biblia están dejadas para eso, para confirmar el mensaje. Sarepta significa lugar de refinamiento. Sarepta significa lugar donde se refina el metal, donde se pasa el metal por el fuego. Es increíble. Dios envía a Elías a un lugar que se llama como la labor que él tiene que hacer. Y dice, ahí hay una viuda y yo ya le he dado orden a esa viuda de que te sustente. ¿Por qué una viuda? ¿Qué es una viuda en la Biblia? ¿Cuál es la situación de una viuda? Es obvio, una viuda es una mujer desamparada. Es una mujer sola. Es una mujer que seguramente ha perdido su sustento. Y que debido a su viudez, al hecho de estar desamparada, es una mujer que ha puesto o que no le queda otro camino que poner su confianza en el Señor. Hermanos, Elías no vendrá a nuestras casas si nosotros tenemos el brazo de carne fuerte, en alto. Si nosotros confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Elías no tocará a la puerta de nuestra casa si nosotros no nos sentimos desamparados. Si nosotros no estamos preparando un lugar para estar a solas con Dios. Si nosotros no reconocemos que necesitamos que Dios sea como nuestro marido, es decir, aquel que venga y ejerza autoridad sobre nosotros. Escuchen, amados, esto. Y Él vendrá a refinar. Él va a sentarse, Él tendrá paciencia, Él limpiará la plata, refinará el oro, purificará a los hijos de Leví. Necesitamos eso, que Él nos purifique. Y todo este proceso es a través de la cruz de Cristo, como cantábamos hoy. Aleluya,
Aleluya por la cruz. Porque es la cruz, ese fuego que hace que nosotros, a quien Dios nos denomina como plata escogida, que empiece a salir la suciedad que hay en nuestro corazón. Sí, porque por fuerita parecemos bien bonitos, por fuerita parecemos tan agradables. Seremos o no seremos como una viuda en este día de su venida, como para que Dios diga: mira, ve y visita la casa de este y de ella y de aquel, porque son como una viuda, me necesitan, se sienten desamparados, ya no tienen de dónde agarrar, ya no hay sustento, y solo les queda poner su esperanza en mí. Y voy a mostrarles mi poder para que solo pongan su esperanza en mí y no vuelvan a confiar nunca más en los dioses de este mundo. ¿Seremos como esa viuda? ¿Habremos salido a ese desierto, a esa soledad que representa esa viudez? Entonces él se levantó, verso 10, y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó. Estaba fuera de la ciudad. Las ciudades en la antigüedad, las puertas eran representativas porque era la entrada y salida de la ciudad. Ella está fuera de la ciudad recogiendo leña. Ella está fuera de la ciudad recogiendo leña. Ya saben, ya creo que saben lo que eso significa. Es una referencia sencilla pero grande al mismo tiempo de la cruz, de recoger madera para ir a la presencia de Dios y que Él nos moldee. De alguna manera es lo que esto representa. Cuando esta mujer está recogiendo leña, es cuando alguien reconoce su necesidad. No se ve a simple vista, pero Dios sí lo puede ver, porque aquí el profeta no puede ver cosas que el Señor sí vio. Miren lo que pasa, porque el Señor le dijo: he dado orden allí a una viuda. ¿Para qué? Para que te sustente. Entonces él llega, la ve recogiendo leña, la llama y le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, ella le da agua, y le dijo: te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Ella sabía que era el profeta. Es lo que nos deja a entender. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías vendrá a personas que ya no tienen esperanza en este mundo, que ya saben que este mundo no puede hacer nada por ellos. ¿Seremos como esos candidatos, hermanos? ¿Seremos hombres y mujeres que tenemos, aunque sea el mínimo entendimiento de que ya este mundo no puede hacer nada por nosotros? Solo el Señor. Y me parece lindo que ella le diga: vive Jehová tu Dios. Es lindo, pero también es una respuesta que implica que no era el Dios de ella todavía, que no gobernaba todavía en la vida de ella. Ella entendía que algo estaba pasando. El profeta le dice: no tengas temor, verso 13, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti
y para tu hijo. Elías vendrá, hermanos, y pedirá dos cosas: agua y pan. Él pedirá de nuestra vida. El Señor, a través de su espíritu de arrepentimiento, pedirá de nosotros agua y pan, que lo sustentemos, que le demos a beber, que le demos de beber al Señor. ¿Cuándo le damos de beber al Señor? Cuando hay alabanza, hermanos, cuando hay un canto en nuestras bocas y en nuestros corazones. El pan, ya lo saben, habla de palabra. Voy a ir un poco rápido porque esos detalles ya los hemos visto en otras enseñanzas. Lo que quiero ver aquí es el proceso de refinamiento. Es el proceso de prueba de cómo el Señor va a purificar y a refinar. Y en el versículo 14 el profeta le dice la palabra que Dios le dio. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Parece que no lo sabía hasta que llegó a ese lugar. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto para mí es hermoso, porque lo que me da a comprender es que Elías no sabía la situación de la viuda. Él no estaba abusando de ella. Él se da cuenta que solo le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite cuando llega y le pide un poco de pan. Y en ese momento el Señor le habla, porque el Señor es fiel y tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Esto para mí es glorioso. Dios es un Dios personal, y cuando venga a tu vida, Él entenderá cuál es tu necesidad. Qué maravilloso saber que tenemos un Dios que cuando viene conoce cuál es nuestra necesidad específica. Conoce Él nuestro corazón, sabe lo que verdaderamente necesitamos y le dice por una palabra de Dios: no faltará la harina ni el aceite en tu tinaja hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Él sabe lo que tú necesitas. Por eso es importante que Él venga a tu casa y a la mía. Él conoce nuestra necesidad, hermanos. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa durante muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. Esta es la palabra que endereza el camino, hermanos. Esta es la palabra que endereza el camino de Dios. Esta es la palabra que allana lo áspero. Esta mujer había perdido la esperanza porque dijo: voy a hacer un poquito para mí, mi hijo, y que vamos a hacer a morir. El Dios viene a través de Elías. No solamente vendrá, vamos a ver que hace algo que sacude su vida, pero también viene a traer esperanza. También viene a mostrarnos que Él conoce nuestra necesidad. También viene a mostrarnos y a comprobarnos que Él puede sustentarnos. Ya vamos a ver que Elías implica arrepentimiento, como lo veremos en Juan el Bautista, cómo se levanta aún delante de un rey como Herodes y le declara su pecado. Pero también Elías vendrá para traer esperanza, para mostrarnos que Dios conoce nuestra necesidad y para mostrarnos que Dios puede suplir nuestra necesidad, para infundirnos confianza, para afirmar nuestros pies en su palabra. Y no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermano, hermana, yo no sé lo que usted necesita, lo que verdaderamente necesita, pero el Señor puede suplirlo.
el Señor puede suplirlo. Después de estas cosas, aquí está el fuego de prueba, hermanos. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Hermanos, sí, será totalmente esencial que la obra de la cruz de parte de Elías tenga un efecto en nosotros que nos lleve a confesar nuestros pecados, que nos lleve a reconocer que somos pecadores. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has venido a traer a memoria mis iniquidades? Aquí está. El Señor está sacando del corazón de esta mujer cosas que necesitaban ser purificadas, quitadas de ella. El Señor quería hacer de esta mujer una mujer con un corazón limpio. Y es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Es lo que desea hacer con cada uno de nosotros. Pulirnos, limpiarnos. ¿Y cómo sucedió eso? Su hijo murió. Aquí podríamos simplemente deducir que este hijo representa lo que la carne puede dar a luz. Como cuando Abraham y Sara tuvieron el primer hijo, pero no era el que Dios había de recibir, Ismael. Y ese necesita morir. El primer hijo en la Biblia representa la fuerza, el vigor de la carne. Amén. Eso lo vemos cuando se profetiza sobre los hijos de Jacob. Rubén es la fuerza, es el vigor, es lo mejor que la carne puede producir. De alguna manera el espíritu de Elías apuntará a aquello en nosotros que es lo más valioso, aquello en nuestra vida que carnalmente es más importante. Y el Señor atacará esa área de nuestra vida para podernos hacer ver que no es ese el camino, y que Dios quiere formar en nosotros a través de la vida de su Hijo algo totalmente diferente. Que hay un hijo mejor, no el que la carne produce, sino el que Dios puede producir a través del espíritu de arrepentimiento. Entonces él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó, verso 19, de su regazo, y lo llevó él al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová Dios, dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Sí, hermanos, la respuesta es sí, es necesario. Porque si no, no seremos como plata refinada, si no, no seremos como metal precioso. Se necesitará esa prueba, ese fuego de prueba. Aunque nos parezca que será difícil, saben, hermanos, sí, seguramente será difícil, pero si ese espíritu de Elías está habitando en nuestra casa, la bendición está asegurada. Amén. Tendremos a quien acudir, tendremos a quien ir, tendremos a quien suplicar. Porque en el momento que la aflicción llega sobre la viuda, ella no se siente abrumada sin saber a dónde ir. A la primera persona que corre es ¿a quién? Al profeta, y le entrega a su hijo. Hermanos, cuando Elías venga, y vendrá, una de las cosas que tendremos que
hacer es esto: poner todo en las manos de Dios. Ponerlo todo, hermanos, en las manos de Dios. Lo más amado de nuestra vida. Seguramente esta mujer viuda, su hijo, ¿qué representaba? Lo único. Es como cuando el Señor le dijo: Abraham, sacrifícame a tu hijo, tu único. Tendremos que ponerlo todo en las manos de Él. Entonces Él sabrá que Él es Dios. Entonces Él sabrá que sí es Señor de nuestra vida, y que no solamente estamos aquí jugando a la vida cristiana. Y se tendió sobre el niño 3 veces, verso 21, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Lo glorioso de esto es que el espíritu de Elías también viene a mostrarnos el poder de la resurrección. Recuerden que hemos hablado bastante de eso. Elías también viene no solo a mostrarnos la aflicción, no solo a traer una prueba, también viene a mostrarnos el poder de la resurrección, que va a operar en la vida de aquellos que, habiendo recibido a Elías en su casa, habiendo solo puesto la esperanza, toda su esperanza en el Señor, habiendo entregado lo que más se ama en las manos de Dios, se verá, hermanos, operar el espíritu y poder de la resurrección en nuestra vida, y eso implica vida eterna. Y sí, tal vez haya dolor y sufrimiento por un poco de tiempo, como dice la Biblia, pero el gozo que quedará restante de eso, el gozo que vendrá después de eso, será por la eternidad. Y el alma del niño volvió a él y revivió, y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora esta mujer viuda, extranjera, es ahora confirmada en la fe de Dios. Ahora ella sabe que la verdad, que la palabra de verdad es digna de poner en ella nuestra confianza. Ella confió en él, hermanos. Confió en el profeta, por eso entregó su hijo a él. Escuchen, porque para mí esto es una de las cosas más bonitas. Yo llevo días anhelando que podamos experimentar el poder de la resurrección. Pero sabemos, hermanos, y hay que recordarlo, que no operará en nosotros sino a través de la cruz de Cristo. Amén. Y Elías hará esa labor. El espíritu de Elías hará esa labor. Nos llevará a ese lugar llamado Sarepta, donde se refina el metal, donde se purifica el metal. La pregunta es: ¿queremos o no queremos ser refinados? ¿Queremos o no queremos ser purificados? ¿Queremos o no queremos ser limpiados? ¿Estaremos dispuestos a poner toda nuestra confianza en Él, a entregar en las manos de Dios, a poner en las manos de Dios lo mejor que tenemos, lo que más amamos en nuestra vida, o no? Esa es la pregunta. Proverbios capítulo 3. Elías vendrá para que suceda lo que dice este proverbio. Proverbios capítulo 3, verso 5. Elías vendrá a tu vida para que esto se cumpla en tu vida. Fíate de Jehová de todo
tu corazón. ¿Qué es fíate? Es confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Al inicio esta viuda estaba confiando en su fuerza, recogiendo unos leños en su fuerza, dispuesta a preparar una última cena para ella, para su hijo y luego morir. Pero después de un tiempo ella termina poniendo toda su confianza en el Señor. Ya no se apoya en su propia prudencia. No corrió con el niño al médico, no corrió en otra dirección. Era una mujer extranjera, vivía en una nación pagana, tal vez habían curanderos en su pueblo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A eso viene Elías, hermanos, a enderezar nuestro camino. Pero no sucederá si primero no sale lo que hay adentro, muy adentro de nuestro corazón. Y en este caso, para esta mujer, su hijo fue el trato que la hizo reconocer que era pecadora. El Señor tiene una lucha con los fariseos. Él intenta mostrarles la salvación, pero ellos dicen: nosotros no tenemos pecado, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos libres. Él les dice: no, ustedes son esclavos, están ciegos, no pueden ver la salvación de Dios. Hebreos capítulo 12 y verso 13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Jeremías capítulo 31 y verso 9. Unos pasajes más antes de terminar. Jeremías capítulo 31 y verso 9. Esto es lo que sucederá. Pero por favor, perciban, vean, estemos atentos a la misericordia de Dios. Irán con lloro. Sí, creo que esta mujer lloró cuando su hijo murió. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Aleluya. Él tuvo misericordia de ella. Hermanos, yo les he dicho que la misericordia de Dios durante un tiempo no es para todos. En el día que viene, en la gran tribulación, la misericordia de Dios solo será para los hijos de Dios. Los demás no van a experimentar la misericordia de Dios. Mas con misericordia los hará volver y los hará andar junto a arroyos de aguas, por un camino derecho, en el cual ya no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Nos hará andar junto a arroyos de aguas y por un camino derecho, en el cual ya no tropezaremos, hermanos. ¿No están cansados de tropezar, de caer con nuestros pecados, con la mentira, el orgullo, con la desobediencia, con la rebeldía, con los malos pensamientos? Y termino con este pasaje, Proverbios capítulo 4 y verso 25. Es un pasaje que ya habíamos tocado en otra enseñanza, pero es propicio para hoy. Tus ojos miren lo recto. Proverbios 4, 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y aparta tu pie del mal.
Pongámonos de pie. Oh, que Dios tenga misericordia, hermanos. Sí, tal vez haya lloro, hermanos. Pero miren, he querido mostrarles esto porque el espíritu de Elías no solo traerá arrepentimiento, traerá esperanza, hermanos. Amén. Traerá esperanza. Nos traerá la misericordia de Dios. Nos hará entender mejor el camino de Dios. Nos mostrará el poder de la resurrección operando en nuestras vidas. No solo vendrá a regañar, a aplastar, no, vendrá a levantar. El espíritu de Elías vendrá no solo a juzgar, a decirnos cuán pecadores somos, sino que al mismo tiempo traerá salvación. Al mismo tiempo nos mostrará el poder de la resurrección, no solo la cruz. Y nos revelará profundamente la misericordia de Dios a nuestras vidas. Y vamos a poder fiarnos de todo nuestro corazón, hermanos. Cerremos nuestros ojos y acerquémonos a Él esta mañana conforme a la palabra que hemos escuchado, conforme a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Desde ya empecemos a decirle: Señor, envía el espíritu de Elías a mi vida. Envía el espíritu de Elías a mi casa, Señor. Envíalo. Envíalo, Padre. No lo merecemos, pero lo necesitamos, Señor. Trae, Señor, ese espíritu. Que salgamos al desierto, Señor. Que seamos capaces de abandonar Egipto, romper nuestros lazos con el mundo, Señor. Que podamos estar ahí a solas con nuestro Dios. La vida de Cristo, como esta viuda lo hizo, reconoció la verdad, reconoció la vida de Cristo a través de la vida del profeta. Nosotros necesitamos esa experiencia, Señor, que cuando tu espíritu esté pasando por la tierra, cuando el espíritu y poder de Elías esté pasando por esta tierra, seamos candidatos. Tu palabra muestra que no estará en muchos lugares. Solo una viuda fue visitada y era extranjera. No se relata que haya visitado a alguna otra persona. Señor, me da temor
a saber que el espíritu de Elías no estará en todas las vidas, no visitará todas las casas. Haznos entender las lecciones que esta viuda nos deja, Señor, para que lleguemos a ser candidatos de la visitación de tu Espíritu en el día que viene. Y si tú quisieras, envíalo ahora, Señor. Si tú quisieras, envíalo ya, porque lo necesitamos. No veo dónde más podamos poner nuestra esperanza. Solo tú, nuestro esposo celestial, puedes redimirnos. Solo tú, nuestro marido celestial, puede guardarnos. Ejerce tu autoridad sobre nosotros. Toma el control de nuestras vidas, te lo ruego. Que confiemos en ti con todo nuestro corazón, Señor amado. Por favor, mi Dios, estemos dispuestos a entregarte lo que más amamos, a ponerlo en tus manos, para que tú escojas para nosotros, para que tú decidas lo que harás. Hasta que la vida de tu Hijo sea formada en nosotros. Hasta que la vida de tu Hijo sea formada en nosotros. Tú saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al quebrantado.
¿será que acaso seremos verdaderos candidatos para que Elías venga a nuestras vidas? Seremos de aquellos que dan de beber y dan de comer a Dios cada día, Señor, sin dudar, sin pensar en nosotros, sin buscar salvar nuestra propia vida. Fue el mensaje, fue el primer mensaje que la viuda recibió. Debes amar a tu Dios por encima de todas las cosas. Debes amar solo a tu Dios más que a cualquier otra cosa. Señor, tu palabra puede darnos entendimiento. Tu palabra puede traernos entendimiento. Señor, tu palabra puede tocar nuestros corazones. Es hora de que todo camino sea enderezado. Es hora de que salga a la luz aún lo más profundo de nuestro corazón, para que tú lo sanes, para que tú lo limpies, para que tú nos purifiques. Oh, necesitamos ser purificados, limpiados. Lo necesitamos, oh Dios, ayúdanos. Por favor, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre. Tú el anhelo del corazón, prepara nuestros corazones. Señor, prepara nuestros corazones para el día de tu venida. Que haya temor en nosotros y que desde ya estemos morando en Sarepta, Señor, el lugar de refinamiento, el lugar donde se es limpiado y purificado, Señor. Que desde ya estemos morando en ese lugar. Te lo ruego y te lo suplico, Señor, por amor de tu nombre,
por amor de tu nombre, Señor. Amén.